Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Hola Roberto, ¿cómo andamos? Vos sabés que resulta realmente difícil decir algo sobre el fusilamiento de Manuel Dorrego que ya no se haya dicho. Se ha hablado y escrito tanto, pero es que la verdad aún hoy sigue siendo inexplicable el no haber podido darle derecho a la defensa, la negativa de Lavalle, su verdugo, el que ordenó su ejecución, a escucharlo. Es probable, mira, que si lo hubiera escuchado, habría dado marcha atrás, porque realmente no había motivo para fusilarlo. Sí, fue realmente brutal, muy brutal, eso de la imposibilidad de despedirse de la familia, de quienes se despide por carta, con su mujer Angelita, y dejándole el cinturón de seda a su hija mayor Isabel y el anillo de oro a su hija menor Ángeles. Igual justo es reconocer que el día anterior al combate de Navarro, donde rápidamente las fuerzas de Lavalle derrotan a las de Dorrego, él le dio la posibilidad de rendirse, pero Dorrego se negó a claudicar, era muy valiente, muy decidido. El efecto de su fusilamiento no fue el esperado, que era poner fin a la anarquía en la provincia de Buenos Aires, si es que tal anarquía existía, sino todo lo contrario. Significó el recrudecimiento de la guerra civil que ya se había desatado unos años antes entre argentinos. Guerra civil que, por otra parte, según Felipe Piña, fue una de las más largas de la historia mundial. Digamos que Manuel Dorrego combatió siempre a Rivadavia, se mantuvo siempre firme en sus convicciones. Era así un hombre de carácter un tanto complicado, indómito, casi insubordinado, díscolo podríamos decir, pero que fue un personaje central en la historia argentina, de eso no hay duda, y que merece hoy un mayor reconocimiento del que tiene. Sí, es otro de aquellos casos que deberían tener un mayor reconocimiento y que no lo tienen. Yo creo que su fusilamiento no fue el origen de la guerra civil, como algunos historiadores afirman, pero sí fue una bisagra, fue un momento realmente importante en el curso de esa guerra, donde la misma se agravaría y las alevosías y las crueldades aumentarían tremendamente por las pasiones que a este hecho había despertado. Claro, una decisión seguramente un tanto apresurada, ¿no? A Lavalle le llenaron la cabeza, yo creo que entre Juan Cruz Varela, Salvador María del Carril y otros conmilitones suyos, le hicieron el bocho. Lo cierto es que fue un golpe de Estado. Manuel Dorrego era el gobernador de Buenos Aires. Un caso raro además, porque siendo porteño era un auténtico federal. Ante su detención pidió como primera medida la posibilidad de emigrar, que le permitieran marcharse al extranjero, que lo pusieran en un barco y lo enviaran a cualquier destino, pero no le dieron ni siquiera esa posibilidad. No, ni siquiera su amistad con Gregorio Arauz de la Madrid, que militaba también en el bando unitario y que estaba en ese momento junto con Lavalle y que intercedió por Dorrego, pero ni siquiera, decía, esa amistad fue suficiente para que le perdonaran la vida. Así, realmente la vida de Dorrego termina en un potrero detrás de una iglesia. Este también es un dato simbólico, ya que no se respetaba nada. Así como en otras oportunidades las cabezas como trofeos de guerra se ponían en la puerta de las iglesias, como fue en el caso de Francisco Pancho Ramírez, en este caso, a la espalda de la iglesia fusilan a este personaje importante de nuestra historia. Se llevaban por delante todo, de uno y de otro bando. Esto también hay que decirlo. Vos sabés que Dorrego tiene un origen portugués, porque el padre era portugués, su apellido era de Orrego, y su padre fue quien lo castellanizó al apellido. Un padre que hizo mucha plata con el comercio, ¿no? También un caso raro, porque los portugueses generalmente estaban vinculados con el esclavismo, con las invasiones. Este no fue un portugués que enfrentó a la revolución. Manuel Dorrego se uniría de muy joven a la revolución y debido a su carácter indómito, a su rebeldía, hizo que muchas veces fuese sancionado. Fíjate que tanto San Martín como Belgrano lo sancionaron en varias oportunidades. Lo mandaron de vuelta a Buenos Aires de los ejércitos que ellos conducían, pero a la vez lo admiraban, a la vez lo pedían porque una vez cumplida la sanción se pedía que se lo volviera a reincorporar.
porque era importantísimo por su valentía, su arrojo y, por qué no, por su astucia. Acordate que llegó a ser desterrado a Estados Unidos por Pueyrredón, también debido a su rebeldía y a lo complicado de su accionar y de su carácter. A mí, de todo modo, me gustan los personajes como este. ¿Qué querés que te diga? Además, era un gobernador elegido por el pueblo, eso también hay que rescatarlo, ya que en esa época no se destacaba mucho el ejercicio de la democracia. Lo que sí es seguro es que el fusilamiento se podría haber evitado. De eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, simplemente escuchando sus razones, sus argumentos, deteniéndolo o desterrándolo, como él mismo sugirió. Mirá, había 1000 formas, pero ninguna justificaba su ejecución en esa calurosa tarde del 13 de diciembre de 1828, aproximadamente a las 14:30 horas, donde se apagó la vida de Manuel Dorrego, uno de los grandes personajes de nuestra historia. ¿Y sabes qué es lo que no te contaron? Que Manuel Dorrego, unos cuantos años antes de la gesta sanmartiniana, en 1811, cruzó la cordillera, y no solamente que cruzó la cordillera, sino que lo hizo en varias oportunidades, transportando soldados chilenos. Se habla de alrededor de 400 soldados que lo acompañaron, convocados por el gobierno argentino que estaba iniciando la guerra revolucionaria. Se iniciaba la revolución y hacía falta reclutar lo mejor que teníamos disponible. Y Manuel Dorrego, vaya si era de lo mejor. Mirá, seguramente como estaba en Chile, donde también participaba de alguna manera de la revuelta chilena y del germen de la revolución en Chile, acudió prestamente a la convocatoria y se vino trayendo a varios soldados chilenos a reforzar las tropas nacionales.